sí quedo a las órdenes de ustedes para que me hagan saber sus inquietudes con respecto a los temas avanzados hasta el video número 5, porque del 6 al 11, recién esta tarde pasado, y la han escuchado nuestra coordinadora que los va a visibilizar. Lo que hemos visto en estos videos hasta el video número 5 es desde luego el 1, que tiene un carácter introductorio, pero son los aspectos generales que hacen a la configuración de lo que se llama jurídicamente en la doctrina el sistema de fuentes. Todas las disciplinas jurídicas siempre tienen su sistema de fuentes. Y es bueno saber, ¿no?, con qué contamos o con qué elementos, ¿no?, nos vamos a encontrar cuando analizamos el sistema de fuentes. No hay un sistema de fuentes que sea válido para todos. Por ejemplo, para algunos ámbitos o en algunos ámbitos jurídicos, ¿no?, digamos, la jurisprudencia es una de las fuentes del derecho, ¿no? Pero para otras no. Entonces, o la costumbre, ¿no? Por ejemplo, en materia tributaria, que es un ámbito que es esencialmente formal, entonces no tenemos como fuente del derecho tributario los usos y costumbres, o en todo caso son muy restringidas las aplicaciones sobre el llamado derecho consuetudinario. Entonces, la configuración varía de disciplina jurídica a disciplina jurídica. Y lo que a nosotros nos interesa en esta configuración, por eso hemos mostrado la pirámide normativa con los elementos que son especialmente relevantes para nosotros, es que se vea claramente que allí están justamente las zonas de emisión normativa en el ejercicio de la función administrativa. El reglamento con un carácter general y el acto administrativo con un carácter particular o singular. Bueno, dicho esto, entonces les reitero, estoy a su entera disposición sobre algunos conceptos que tengan alguna duda o quieran aportar o incluso quieran manifestar una posición contraria a lo que se dijo en los videos. Doctor. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro, a sus órdenes. Muy gentil, doctor. Bueno, la siguiente consulta. Dentro de las exposiciones que usted ha efectuado, en el tema de los principios, básicamente en el principio de verdad material, quería hacer la siguiente consulta. He podido percibir en alguna oportunidad, más que todo en materia tributaria, ya, municipal en este caso, la aplicación decía que básicamente no se aplicaría mucho el principio de verdad material. Sin embargo, he tenido la oportunidad, como le indicaba, de que para el cálculo de la base imponible o la verificación de los datos técnicos en cuanto a la determinación de la deuda tributaria, se tuvo que hacer una inspección in situ. Y básicamente, esa inspección in situ no sería o no estaría compuesta por una verdad material para la determinación del tributo. Ya, lo que pasa es que estamos viendo desde diversos ángulos, porque una es la comprobación de la correspondencia de la realidad social y o material con un avalúo, porque sobre esa base, sobre el estimado que tiene, digamos, un inmueble, se ha de hacer el cálculo del impuesto correspondiente, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, en esa tarea de verificación vamos a recurrir a la realidad social y o material, porque el principio de verdad material supone que reingresamos a esa esfera que está sustentando la pirámide normativa y recogemos elementos, ¿no? Ahora, ¿cuándo esos elementos formalmente se recogen y revelan la aplicación del principio de verdad material? No sé si me está siguiendo en el razonamiento.
en ocasión principal, aunque no únicamente, debo reconocer, pero principalmente de los procesos. Entonces, si estamos en un procedimiento tributario, si estamos en un proceso ya de carácter, no podemos llamar testigos, no podemos presentar, deferir a confesión. Aquellos medios que en otros ámbitos, como por ejemplo en un proceso civil ordinario, son reveladores, ¿no?, de la posibilidad de recoger partículas de la realidad social y o material, o en materia penal. Porque en materia penal, por ejemplo, que es donde se ve más claramente la aplicación del principio de la verdad histórica o material, ¿no?, lo que hace el Ministerio Público es una tarea detectivesca y el juez actúa como si fuese un historiador, ¿no es cierto? Entonces, están volcando toda su atención en la realidad social y o material. Las causas, las concausas del delito, cómplices, coautorías, circunstancias atenuantes, circunstancias agravantes, todos estos son elementos de la realidad social y o material. En cambio, en el ámbito tributario, en ocasión de los procesos y los procedimientos de determinación de los montos que deben pagar los contribuyentes, ¿no?, el contribuyente no tiene muchas opciones, ¿no? O demuestra a través de un documento fehaciente donde conste que inclusive se han consignado exactamente los montos en las casillas asignadas en un formulario, o de otra manera tendrá que volver a pagar. Es muy recurrente y sugestivo en ese sentido que la misma administración tributaria haya establecido, a mí me ocurrió eso, y supongo que a muchos también, ¿no?, que porque no estaba muy claramente ocupada una casilla y parecía que estaba el monto en otra, entonces aparecen montos que son, que podrían deberse al Estado cuando eso no ocurre en la realidad, pero como quiera que ahí impera en procesos, procedimientos, ¿no?, de debate sobre si se pagó o no se pagó, o cuál es la extensión de lo que se tiene que pagar o de lo que tiene que pagar el contribuyente. Entonces, no hay mucha cabida al principio de verdad material. Yo no puedo presentar 50 testigos que digan que yo he pagado el IUE, ¿no? Entonces, tengo que acreditarlo formalmente. Entonces, impera la verdad material. Ahora, en los antecedentes que hacen como usted lo señala, efectivamente recurrimos a estas porciones de la realidad social y o material. No hay ámbito en el derecho y en el ámbito procesal inclusive, no hay ámbito donde aquí no entra nada de la verdad material, o aquí solamente es la verdad material y no hay verdad formal. No hay en puridad, ¿no?, un ámbito, un área donde no coexistan ambos principios, ¿no? Es como el principio, por ejemplo, de la escritoriedad y de la oralidad. No hay procedimientos ni procesos que sean únicamente orales o únicamente escritos. Hay siempre una coexistencia de ambos sistemas. Y en el ámbito tributario, y ya para ir cerrando los conceptos, ¿no?, el principio de la verdad material se encuentra mucho más restringido que en el ámbito en otros ámbitos, como en el derecho procesal penal o en el derecho procesal civil. Gracias, doctor. Ya, muy bien. Doctor, tengo una consulta, por favor. Adelante, licenciado Bravo. Gracias. Cuando usted explicaba en el video 4 de los principios, el principio de verdad material, usted explicaba que aun cuando se ha hecho la presentación por el administrado de alguna documentación posterior al plazo administrativo para que pueda presentarlo, ya, ¿qué pasa? Nos ha dicho que se adjunta el expediente. Si es Sí, que el regulador ha emitido un pronunciamiento. En este caso, pongamos que hay una resolución sancionatoria
no emite Mm. ningún descargo oportunamente y el regulador emite su auto de firmeza. Ujú. ¿Qué pasa con ese documento? Por muy, por muy a favor del regulado que pueda estar, ya no ha sido tomado en cuenta. Sí, claro, son situaciones atípicas en el sentido que no están expresamente señaladas en la norma. Y se le presenta al servidor público, a la entidad que recibe a destiempo, fuera del plazo, cuando ya inclusive, entre comillas, se están corriendo firmas, ¿no? Recibe un documento que probablemente pueda cambiar el giro mismo del procedimiento y del proceso. Entonces, ¿qué hacer? Y ese es un tema recurrente en clases, porque unos me dicen, sí, al principio de la verdad material, con este nuevo documento tendríamos que revisar todo lo que hemos decidido, etcétera, etcétera, y hasta que podamos reencauzar. Se ha vencido el plazo para emitir la resolución y estamos en silencio administrativo. O por el contrario, ¿no? Si los ignoramos, le vamos a trasladar al administrado, ¿no? El penoso deber de tener que invocar nuevamente su pretensión ante el jerarca esta vez, porque tiene que presentar un otro recurso administrativo y bueno, estamos en un dilema. Yo soy de la idea que en esos casos es preferible que la misma administración o una de las administraciones, la que está involucrada, no observe rigurosa y estrictamente sus plazos. Si ya comenzaron a correr los plazos o las firmas, ¿no? Lo mejor que se puede hacer ante ese nuevo documento que arroja nuevas evidencias, supongamos, no será remitir conjuntamente el expediente y hacer saber al superior en grado, al jerarca, ¿no? Que ya no se pudo hacer la evaluación correspondiente. Y ahí recién invocar que habiendo precluido el plazo para la producción de prueba, no se pudo contar oportunamente con este documento que llegó en la víspera cuando ya se estaba emitiendo el acto administrativo correspondiente. Entonces, no es una solución absoluta para todos los casos, pero es una solución de carácter práctico y que todos hemos pasado por lo mismo cuando nos ha tocado ver qué era lo que se podía hacer ante una situación específica en nuestras oficinas. No sé si era esa, ese el fondo de la cuestión que usted me estaba preguntando, licenciado Bravo. Sí, sí, es excelente su respuesta, pero yo le hago una consulta adicional en base a la que responde. Eso Mm, implicaría que tendríamos que activar como área reguladora en la etapa jerárquica, es decir, comunicarle de hecho o sí, de- así automáticamente al superior jerarca esa situación, porque mm, si se ratificaría la sanción, sí, comunicar esto al jerarca ya es activar la etapa jerárquica. Y eso podría sí, ser contrario, ¿no? A los sí, intereses ya. del propio Estado. Ya, está bien. Es así. Ahora, pie de página, con mucho cuidado utilizar la palabra regulación. En nuestro diplomado, el alcance técnico de la palabra regulación es distinto al que se tiene en otras áreas. En otras áreas la regulación es simplemente la reglación, digamos, ¿no? Entonces, los órganos reguladores para nosotros, y eso lo van a ver ustedes más adelante, son aquellos que eventualmente han de propiciar la intervención del Estado en un mercado establecido en el que están ofertándose servicios o bienes por los operadores. Eso es regulación, ¿no? Bueno, yendo al tema que usted me vuelve a preguntar, no es que nosotros estemos promoviendo que se interponga un recurso. De hecho, el mismo sancionado, al ver que la decisión está que ha impugnado, ¿no? Se está ratificando, es lo primero que ha de hacer, ha de deducir
el recurso correspondiente. Ahora, cuando nosotros remitimos el expediente al superior, porque tenemos apenas horas incluso para remitir el expediente al jerárquico cuando se ha presentado el recurso jerárquico, ¿no es cierto? Entonces, haremos constar que se presentó a destiempo el documento que acaba de, en la víspera, ha hecho llegar el administrado. Entonces, eso no es promover la instauración o un recurso administrativo. Y aun cuando, mire qué interesante el licenciado Bravo, aun cuando pudiese entenderse, se pudiera entender que de todas maneras se está reforzando las vías impugnativas, ¿cuál es el problema? Eso a nadie le agravia. Jurídicamente eso no es ponerlo en una situación más difícil al administrado. Yo sé, en los hechos a nadie le gusta volver a tramitar otro recurso y quisiera ya uno verse liberado es la descarga procesal, ¿no? De los imperativos que se tiene en un trámite que le está resultando adverso. Por supuesto que sí, pero el ocurrir a las vías legales no es un demérito, no es un gravamen y no es algo ilegítimo. Como que inclusive, ya digamos a modo de cerrar el concepto, alguna vez, bueno, usted no es abogado, alguno de mis clientes, a sugerencia mía, le ha dicho a su contraparte que le va a presentar un juicio en esto, en el otro, ¿no? La otra parte dijo, me están amenazando. No hay amenazas. Cuando uno dice voy a ir a un juzgado, te voy a plantar, ¿no?, un plomo una de estas noches, eso es una amenaza. Pero llevarlo a alguien ante la justicia para que establezca establece, eso no puede ser amenaza en modo alguno. Entonces, en el paralelo que yo estoy haciendo, el propiciar vías impugnativas no debiera entenderse como una actitud que venga a agravar la situación del administrado, que no está ocurriendo por lo demás, y en eso me reafirmo. ¿Alguna otra pregunta, estimados participantes? Gracias. Doctor, buenas noches. Leticia, adelante. Un gusto. Una consultita. Leticia, eso, dígame por favor si son abogados. Perdón, niña querida. Soy abogada, siempre perdón. si son... Eso, ya. Soy abogada. Una consultita. En ese tema de cuando no se han presentado las pruebas en la etapa procesal en la que debería presentarse, ¿no podría aplicarse el tema de las pruebas de reciente obtención? No, por supuesto que sí. De hecho, en todos los regímenes procesales todavía no hemos entrado nosotros a la prueba. Todavía no estamos, recién van a ver en los siguientes videos algunas de esas contingencias. Entonces, las pruebas de reciente obtención en todo, aquí en Cochabamba, en Timbuktu, al otro lado del mundo, ¿no?, siempre deben ser tomadas de manera formal como argumentos que antes no podían ser expuestos en razón a que un registro no estaba suficientemente claro, no se había obtenido la certificación correspondiente, etcétera, etcétera. Ahora, nunca tengamos o nunca llevemos el procedimiento administrativo a los excesos formales que observamos en la justicia ordinaria. No porque estos rigores formales no sean deseables, sino porque están pensados para otro tipo de circunstancias y de situaciones jurídicas. Entonces, no vamos a pretender que con cargo a que es un documento de reciente obtención, no se tengan que prestar juramentos y ese tipo de cosas, porque ni la misma norma lo está exigiendo, ni tampoco cabe en un procedimiento administrativo en el que la lasitud de las formas procesales
es justamente la que debe distinguir y caracterizar ese procedimiento administrativo. Muchas gracias, doctor. Ya, doctorita. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, Miguel. Doctor, soy licenciado en Administración de Empresas Ya, y tengo una consulta del segundo video. Es ya, sobre la ley licenciado. de la ley del procedimiento administrativo, donde Ujú. mencionaba el ámbito de aplicación. Un poquito ahí, no sé si me podría explicar un poquito más con el tema del ámbito de la aplicación. Ya. A ver, es que no sé exactamente cuál es su duda. En la ley de procedimiento administrativo, en este artículo que creo que es el segundo, o es el segundo o es el tercero, se dice, esta ley se aplica. Es decir, cuáles son los ámbitos donde la ley del procedimiento administrativo tiene que reglar las actuaciones de los servidores públicos de esas oficinas con respecto a sus administrados. Y va señalando, y, por ejemplo, el poder de administración, dice, pública, a todo el poder ejecutivo. Así se llamaba en ese entonces. Hoy nosotros llamamos órgano ejecutivo. En ese entonces no había operado todavía la descentralización político-administrativa. Era un Estado unitario. Y entonces dice a continuación, además dice, estarán, miren con qué sagacidad el legislador de ese entonces, dice, ¿no? La administración municipal. ¿Qué tal eso? Podría haber dicho las alcaldías, ¿no? Pero habla ya de una administración municipal. Entonces, ¿no? El gobierno, lo que nosotros ahora debiéramos entender por el otro nivel de gobierno, otra administración, ¿no? Y en puridad ese es en rigor, esa es la manera correcta de referirnos, ¿no? Las administraciones locales, municipales, las administraciones departamentales, descentralizadas. Está muy bien, son también parte de todo el aparato que ejerce, aparato estatal que ejerce función administrativa. Seguramente la duda a usted se le presenta, licenciado Miguel, cuando en el último parágrafo dice, y otros entes que cumplen función administrativa por delegación. Y entonces resulta que no se sabe, o por lo menos no se entendió en nuestro país, cuáles son esos otros entes. En primer lugar, debe entenderse que son otros órganos del Estado que no tienen la función administrativa como la tarea principal. Digamos, el ejemplo que yo he dado allí, para no salirme de esos ejemplos, el Tribunal Departamental de Justicia, ¿cuál es su función principal? La función jurisdiccional, ¿no es cierto? No es función administrativa. Pero a través del Consejo de la Magistratura, compra bienes o servicios, contrata, etcétera. Entonces, también ejerce función administrativa. Entonces, este es uno de esos entes. Pero también hay otros, y esto es lo interesante, ¿no? Hay otros entes, otras organizaciones administrativas en el lenguaje que usted emplea, seguramente, que sin ser parte del aparato estatal, sin embargo, cumplen función administrativa. Un buen ejemplo quizás lo tenemos, fuera de los que ya he dado, en los colegios profesionales. Los colegios profesionales no son parte del, no están en el organigrama estatal, ¿no es cierto? Son incluso formas asociativas que han nacido en el ámbito privado. Se han reunido ingenieros, colegio. Pero esos colegios tienen encargadas, tienen atribuidas algunas tareas administrativas, algunas tareas en las que hay función administrativa. Por ejemplo, acreditar los años de antigüedad. Por ejemplo, en más de algún colegio,
¿no? Establecer criterios sobre la equivalencia de estudios en el exterior con respecto a la currícula que tenemos en nuestro país. Entonces, estamos ante el caso de entes que no siendo estatales, sin embargo, cumplen una función administrativa. Y ellos debieran aplicar la ley del proceso, tener cursos de revocatoria si es que no me han reconocido los años de ejercicio profesional ante el Colegio Departamental de Médicos, pues le cuento que sí. A mí me llamó mucho la atención cuando la primera vez mi profesor, un argentino, que era del año 98, 99, nos trajo algunos fallos, jurisprudencia desde la Argentina, y en la Corte de Rosario o de Tucumán se presentó un amparo. Era un topógrafo que presentó su amparo contra su colegio de topógrafos o aparejadores, algo así, porque él tenía, digamos, 5 años de antigüedad, o él creía, y solamente le habían consignado 4. Y entonces la Corte le rechazó allá en Tucumán. ¿Por qué? Porque no había agotado la vía administrativa. Entonces, ya en ese entonces estaba vigente la idea allá que ante estos entes debía agotarse la vía administrativa justamente siguiendo todos los procedimientos administrativos. Si salió una decisión contraria a las expectativas que tenía ese profesional, debió haber interpuesto un recurso de revocatoria y en su caso el recurso jerárquico. Así lo dijo la Corte y por eso negó la tutela en un amparo constitucional. Claro, la idea puede resultar un tanto extravagante entre nosotros porque si nuestro colegio nos dice algo que no está dentro de lo que nosotros suponemos que debe decir, ese rato pedimos entrevista con quienes están a cargo del colegio, nos quejamos y bueno, y vemos de maneras más bien empíricas de solucionar la figura. No es verdad, pero teórica, técnicamente debiéramos agotar todas las instancias administrativas y ahí lo importante, ¿no? Debiéramos seguir lo que dice el código o la ley del procedimiento administrativo. Y lo mismo vale para las universidades públicas o las universidades, lo que es el sistema universitario boliviano. En los cursos que yo he dado de actualización en las universidades, típico de ellos es, pero es que nosotros no podemos sujetarnos a la ley del procedimiento administrativo porque nuestra autonomía, que está consagrada constitucionalmente, implica que nosotros tomamos otro tipo de decisiones. Pero no dice la Constitución que están exentos de que se les aplique la ley del procedimiento administrativo. Y de hecho así debiera ocurrir, ¿no? Entonces, o en materia, digamos, temas administrativos policiales o en las Fuerzas Armadas. Entonces, urge, ¿no?, que se forme conciencia o finalmente se diga, ya, no se aplica la ley del procedimiento administrativo, como dice también en el ámbito de aplicación para algunas otras instancias del pueblo. Entonces, allí los procedimientos la ley del procedimiento administrativo, pero porque lo dice la ley. Entonces, si la ley no los excluye y están ejerciendo función administrativa, debieran sujetarse a las previsiones de la ley 2341. ¿Está bien así, licenciado Miguel? Sí, Licen, te escuché y sí, ya me ha quedado algo más claro. Le tiene que quedar enteramente claro porque si no, no, yo no he alcanzado mi propósito. ¿Cuál es todavía su duda? ¿O cuál es el tema que le está haciendo bulla con? Un poquito con relación, un poquito me estoy confundiendo con relación a lo que es de las autonomías de las universidades.
ahí es un poquito que me estoy trabando, porque si es autónoma, entonces, ¿cómo tendría que entrar ¿qué se llama? La ley de... Ah, ya. Sí, Autonomía no significa independencia, no es un reino aparte, ¿no? La autonomía se entiende, y eso también ustedes los administradores lo entienden, la autonomía de gestión en lo financiero económico, en lo técnico, especialmente cuando operan mecanismos de descentralización, que son los que van a ver ahora en esta segunda parte. Cuando operan estos mecanismos de descentralización administrativa, entonces se alcanza también autonomía fuera de la autonomía económico-financiera, autonomía técnica. Que no haya alguien que le diga, oiga, no saque ese dato porque me está perjudicando en el prestigio político que yo tengo. El típico ejemplo que yo pongo en clases es siempre el del INE, ¿no? El INE no depende del Ministerio de Economía o de Planificación para que el ministro diga, oiga, usted no me va a sacar esos datos porque voy a salir muy mal parado. Entonces, en lo económico, en lo técnico y en lo administrativo. Cuando son órganos que tienen autonomía de selección del funcionariado, como se llama, o de los servidores públicos, ¿no? Por ejemplo, tener un reglamento específico para la adquisición, manejo, disposición de bienes y servicios, etcétera, etcétera. Entonces, eso es autonomía. Autonomía no es independencia. Quizás ese es no dice que no los excluye exactamente, entonces se tiene que aplicar la ley del procedimiento administrativo apenas veamos ejercicio de función administrativa. La ley tiene que decir, esta ley no se aplica aquí o allá para que recién resulten exentos. Anoche o antenoche decíamos, ¿no? Lo que no se puede hacer es no, eso era en otro curso. Lo que no pueden decir es, como la Constitución y las leyes no lo prohíben, entonces me lo permiten. No hay ese tipo de argumentos. Los entes públicos y especialmente los entes público-estatales ajustan su conducta, ¿no?, a lo que dice la Constitución, las leyes y el reglamento. No pueden inventar, no pueden crear, no pueden partir de supuestos como que, bueno, como es autonomía, entonces no nos alcanza esta ley porque somos un reino aparte. Ese es un concepto de autonomía que no corresponde a la realidad y menos corresponde a la realidad jurídica. No sé si ahora ya le quedó más claro, licenciado. sí, doctor, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, estimados participantes? Buenas noches. Doctor, perdón, adelante, adelante. Doctor, buenas noches. Oscar Rivas. Sí, ¿cómo está, Oscar? Oye, Dígame. soy abogado, doctor. Doctor, una Claro. consulta. Quería Dígame. saber sobre la acción de repetición. Quería saber en qué casos se acciona en el ámbito del proceso administrativo, doctor. Ya. La acción de repetición es, en lenguaje, digamos, más accesible, el que me devuelvan lo que yo he pagado, ¿no? El que me reembolsen lo que he pagado porque no me correspondía. ¿Cuándo operan estos mecanismos? Especialmente cuando se establecen cuando se establece responsabilidad civil. Porque la responsabilidad civil, desde la ley SAFCO y las disposiciones que hacen al régimen de responsabilidad frente al Estado, lo que nosotros leemos, responsabilidad por la función pública, Decreto Supremo 23.318A y las disposiciones complementarias, modificatorias, etcétera, suponen que hay créditos
a favor del Estado. Entonces el Estado es acreedor. Ese servidor público es su deudor. Entonces el Estado cobra a su deudor, como acreedor que es, por algo que hubiese pagado. ¿Cuándo es que ha pagado algo que no le correspondía? Ejemplo, ¿no? Supongamos que emergente de un proceso y procedimientos administrativos y que inclusive ha llegado hasta el Tribunal Supremo o el mismo Tribunal Constitucional ha fallado y de allí se han ido hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, supongamos. Entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y les cuento que esto es bien plausible, no es algo descabellado y va a comenzar a presentarse cada vez con mayor frecuencia. Entre paréntesis, hasta hace unos 5 años atrás, los casos bolivianos, o sea, ciudadanos bolivianos que acudían ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos eran muy pocos. Hace 20 años no había uno. ¿Quiénes eran los que generalmente acudían? ¿No? Aquellos ciudadanos de países que estaban con un criterio más informado, colombianos, por ejemplo, ¿no? O peruanos, eran los que llenaban los casos de la CIDH. Entonces, volviendo al ejemplo, supongamos que emergentes de un proceso y procedimientos administrativos, pronunciamientos de los tribunales bolivianos, ¿no? Se han vulnerado derechos humanos y se ha llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado, como ya lo hizo en un caso muy interesante, en Chile, enseguida les voy a dar el nombre, otro en el Uruguay y también otro en el Perú, ¿no? Ha fallado instruyendo la reparación o resarcimiento a las víctimas. Es el típico caso de las desapariciones forzadas, ¿no? Entonces, en Chile, en el Perú, hay un caso muy interesante de trabajadores del Congreso versus la República del Perú, o el caso en el Uruguay, Gelman contra Uruguay. Entonces, son fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y condenaron, y se puede condenar, al país transgresor de los derechos humanos. Ojo, derechos humanos, los que están en los instrumentos internacionales. Los mismos derechos, cuando están en la Constitución, se llaman derechos fundamentales. Y entonces, allí las reparaciones no son, pues, y se ordena que repare con 15,000 bolivianos. No va a haber eso, ¿no es cierto? Las reparaciones van a ser en números bien gruesos. Entonces, reparen por $1,000,000, ya está. Yo ya quisiera tener uno de esos casos y haber sido abogado patrocinante porque por el arancel me correspondería el 10%. No es verdad. Ah, bueno, y si soy apoderado, el 20%. Qué bonito, qué buen caso que sería. Entonces, tiene que pagar el Estado. Paga el Estado y luego ejercita, conforme lo establece la Constitución, artículo 113, parágrafo segundo de la Constitución, ¿no? El Estado entonces ejercita, ¿no?, el derecho de repetición. Como ha pagado, por culpa de este mal funcionario ha ocurrido esto y lo otro, entonces ahora me hago devolver lo que he pagado por lo que hicieron estos. Entonces, ese es el derecho de repetición o de reembolso. Y estamos en vísperas de varios casos que pueden muy bien resultar en figuras como las que estoy señalando. Fíjense ustedes que más o menos en 2004, 2005, ¿no?, hubo un fallo de la Corte Interamericana de Derechos que toca al derecho de objeción de conciencia. Es un derecho humano, es un derecho fundamental, aunque no está en nuestra Constitución. El Estado boliviano debía haber ya emitido
su asamblea legislativa, el Congreso en ese entonces, el Parlamento, debía haber sancionado y el Ejecutivo haber promulgado, obviamente, una ley sobre la objeción al servicio militar. Porque hubo un caso muy interesante de un conscripto que era, creo que era mormón o era testigo de Jehová, y entonces no quería manejar armas. Y miren, 2 años han pasado. Y resulta que alguien de derechos humanos y reclamara porque no le otorgan su libreta, dado que él es objetor de conciencia, y además no hay la ley de objeción al servicio militar, seguramente que la Corte condenaría al país. ¿Y por qué no se ha dictado esa ley de objeción al servicio militar? Porque en ese entonces, años anteriores, ¿no?, una de nuestras autoridades, ¿no?, estaba absolutamente convencida que hacer el servicio militar era una cosa que muy valiosa, que los hombres deberían hacerla, etcétera, etcétera, y ha retrasado. Por ejemplo, ese es un caso en el que si condenaran a nuestro país, habría que repetir, habría que hacerse devolver con los que eran en ese entonces miembros de la Asamblea Legislativa, ¿no?, que no terminaron de tramitar, ¿no?, esa ley y hacerla aprobar, y también contra esa autoridad política. Entonces, ese es un punto sobre el que conviene detenerse, por lo menos para reflexionar. Yo sé que no es muy probable que así ocurra por diversas circunstancias, pero teórica y técnicamente ello es siempre posible, en el ámbito de la sola posibilidad, aunque no sea de la probabilidad, en lo que toca a la perspectiva jurídica que estamos manejando. No sé si esto le aclara lo que yo dije en el video que usted ha visto, doctor Rivas. Sí, doctor, muchas gracias por su aclaración. Ya. Doctor, tengo una consulta, por favor. No sé si entra en lo que es la materia del curso, pero es una duda que yo tengo y que surge a través de lo que viene a ser el trabajo cotidiano que veo en la oficina. Como resultado de los trabajos que se realizan en las diferentes entidades, se van identificando Adelante, licenciado Bravo. Gracias. ¿Me escucha? ¿Hola? Sí, eso se perdió un poco la señal. Vuélvame a repetir su pregunta, por favor. Ya. Las entidades públicas, como resultado de sus actividades, sus operaciones, de todo lo que va realizando, identifican ciertas situaciones que pueden derivar en indicios de responsabilidad administrativa, civil y penal, también ejecutiva. Estas situaciones las envían a auditoría interna para que haga las evaluaciones que correspondan. Cuando se identifica una situación que deriva por su naturaleza en indicios de responsabilidad administrativa y también en indicios de responsabilidad civil por haber causado un daño económico, la Contraloría, que ha establecido, no por una norma superior, que llamemos así una ley o un decreto o un propio reglamento, sino con una resolución de menor nivel en la ponderación de la pirámide de normas, ¿ya?, pero que modifica un procedimiento que está reglamentado por decreto. Y acá nos dice que se debe buscar por un beneficio, por un mejor costo-beneficio, por una evaluación costo-beneficio, se debe seguir la cobranza de este posible daño civil por la vía extrajudicial, por los mecanismos alternos administrativos. Pero aquí viene la pregunta de fondo. Esta situación va a representar que si la persona que ha sido calificada como indicio de responsabilidad civil por un menor costo, no vaya a un proceso de auditoría para que luego se vaya a un juicio, sino por una recuperación por la vía administrativa. Pero igual, si no paga, se lo sanciona con el registro ante la Contraloría. ¿Esto no vendría a ser una vulneración del derecho de la persona? Claro, flagrante, a todas luces, por supuesto que sí. Y es más, inclusive usted mismo ha estado repitiendo lo que
y es correcto, ¿no? Si hay indicios, ¿por qué voy a pagar si son indicios? La responsabilidad civil, ¿quién la califica? ¿La Contraloría? Juez. No, el El juez. juez es del oficio judicial, es lo que yo les he dicho o sea, no perder de vista esas cosas, ¿no? Entonces, uno no paga porque hayan indicios. Es decir, uno no va a la cárcel porque hay indicios, ¿no es cierto? Uno va a la cárcel cuando ya no hay indicios, cuando hay la certeza plena que es el agente del delito, que es el que ha cometido el delito. Ah, bueno, recién. ¿Y quién es el que lo dice? ¿El fiscal? ¿El policía de la esquina? ¿El clamor popular? Tiene que ser un juez. Entonces, es del oficio judicial. No se olviden nunca de eso. El establecer responsabilidad civil. Entonces, yo no conozco los antecedentes que nos refiere el licenciado Bravo, pero si yo leyera algo así, ¿no? O sea, recuperen ustedes por vías extrajudiciales lo que se le debe a título de indicios. O sea, si yo soy el ex servidor público y me vienen con ese cuento, ¿no? Y bueno, y además me presionan extrajudicialmente, perfectamente puedo pedir tutela constitucional, amparo, las figuras que encuadran mejor en esa situación. Porque, claro, con un indicio me van a exigir que yo pague la resulta inclusive, licenciado, no sé si le quedó claro eso. Sí, me queda bastante claro, pero le hago una pregunta consecuente Ya. a esto. El informe de auditoría ya sale como posible responsabilidad o con posibles indicios de responsabilidad civil y se procede a la cobranza. La persona que está siendo calificada como posible infractor en civil y va a ser sujeto de cobranza, ¿puede realizar acciones contra el Departamento de Auditoría Interna si éste está obrando en el marco de lo que señala como procedimientos de la Contraloría? No, porque a ver, es que eso es lo que vamos a ver más adelante, o en todo caso van a ver ustedes en esta segunda parte con cuando estudien el acto administrativo. El dictamen de Contraloría debe sumarse a la instrucción de la MAE de iniciar el coactivo fiscal. Entonces, el dictamen de Contraloría todavía no es el trance final, antes lo era. Hasta antes de haberse modificado, bueno, eso creo que ustedes ya no lo van a llegar a ver porque no se lleva en el diplomado el coactivo fiscal. Pero antes, en 1977 y hasta el 82 más o menos, los procesos coactivos fiscales se tramitaban ante la subcontraloría. Entonces, actuaba de oficio, de ahí la distinción de los procesos coactivos fiscales de oficio y a demanda. Esa es la explicación, porque antes así ocurría. Pero en la actualidad no. El dictamen no es suficiente para ordenar, o sea, para que se exija el pago, sino que tiene que añadirse, ¿no?, la instrucción de la máxima autoridad ejecutiva que en base al dictamen de la Contraloría, entonces instruye a que se haga la recuperación, que se exija el pago, ¿no? Entonces se le hace saber al exfuncionario, ¿no?, al sujeto pasivo, que tiene que hacer el pago de un monto de dinero. Y si no ocurre eso, si no se hace pago, entonces queda abierta ya nota de cargo. Entonces, el título coactivo fiscal, ¿no?, está con un acto administrativo complejo, donde se ha sumado, de un lado, el dictamen general de la Contraloría o de la Contraloría General del Estado, es de los complejos. Entonces, el acto administrativo complejo es aquel en que coparticipan dos o más órganos.
Y les cuento, digamos, simplemente para terminar de redondear el concepto, en Chile hasta hace algunos años no daban pie con bola, porque decían, unos decían, no, es que el dictamen de la Contraloría General de la República, porque así se llama en Chile, como es un dictamen, es solo una opinión. No, 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 no. No es solo una opinión, es algo más que una opinión. Es como decir, la recomendación procuratorial es una recomendación nomás, es un consejo. No, 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 es algo más, es mucho más que una recomendación. ¿Quién en su sano juicio haría oídos sordos a una recomendación procuratorial? Nadie, ¿no es cierto? Entonces, tienen un nombre que puede llevar a error. Pero además, y eso es lo importante, ¿no? Ni en Chile todavía no, en ese entonces no daban pie con bola porque les faltaba terminar, ¿no? De entender cómo opera la dinámica de formación de un acto administrativo. Hacía falta entonces la instrucción de la máxima autoridad ejecutiva para que se proceda desde la unidad administrativa, haciéndole conocer al servidor público sobre el que pesaban esos indicios, que habían estos montos que tenía que hacer pago, ¿no? Entonces, si no se avenía a hacer el pago, entonces vamos judicialmente y el juez dictará inicialmente o de principio la nota de cargo. Ahora sí. Muchas gracias, doctor. Ya. Otra pregunta, colega. Sí, dígame. Doctor, buenas noches. Respecto al control sobre los actos administrativos, en los videos hacía referencia que aparte del control que se ejerce por la autoridad judicial, también las administraciones públicas lo ejercen a través de la revocación de sus propios actos. La interrogante que me surgía en eso es que si esta revocación puede generar una cierta inseguridad al administrado, más que todo cuando este acto administrativo ya le ha sido notificado e inclusive si se encuentra en fase de impugnación. Ahora, estaba revisando lo que es el reglamento y si bien en el artículo 950. señala que hay la posibilidad de que se revoque un acto, pero si este otorga o reconoce un derecho, la duda es, ¿qué sucede en el caso de que un acto administrativo establece obligaciones? Y le comento aquello porque Establece, perdón, ¿qué me dijo? Perdón, establece la posibilidad de que un acto administrativo puede ser revocado, sí. aun cuando haya sido notificado, bajo ciertas causales. Se lo leo. Es cuando sea consecuencia de un recurso administrativo interpuesto en término por un administrado, cuando el administrado de mala fe no hubiera informado del vicio, cuando la revocación favorezca al interesado o cuando el derecho hubiese sido otorgado válido y expresamente a título precario. Ya. ¿Cuál es ahora su... Está bien, esas son las causales que autorizan la modificación, la revocación del acto administrativo. Perdóneme que le corte simplemente esto para que no pierdan el hilo de la exposición sus demás compañeros. De ordinario, en la gran mayoría de los casos, en 9 de cada 10, digamos, la revocación es resultado de un recurso, del recurso de revocatoria. Entonces ahí se está configurando la primera causal del artículo 49 o 50 que nos ha leído nuestra compañera, ¿no es cierto? Ahora, en realidad, ¿qué dice la norma? El reglamento es el 27113 de lo que la doctora Giovanna Pujro nos está haciendo escuchar, ¿no? Lo que ocurre es, la previsión es, el acto administrativo, claro, mientras no lo hemos notificado, lo podemos cambiar como nos plazca, ¿no es cierto? Lo podemos poner en colores, podemos restarle, sumarle. Una vez que ha sido notificado formalmente, entonces ya opera el impacto patrimonial. Ya el acto administrativo comienza a surtir efectos. Y esa disposición que nos ha leído la doctorita dice, no podrá ser modificado, sino, uno, porque hay un recurso administrativo, que es ese 9 o 99 de cada 100 casos.
y luego nos da otros 3 casos específicos. Por ejemplo, dice, cuando el administrado ha ocultado, ha actuado de mala fe, ha ocultado documentos, antecedentes, hechos, ¿no?, que han inducido a error a las administraciones. Pero esto precisa que con anterioridad se hubiese seguido ya un proceso, incluso en sede judicial, para poner al descubierto, ¿no?, esa inconducta de parte del administrado. Con una decisión, digamos, judicial, en ese sentido, recién puede pedir la misma administración, ¿no?, que ese acto administrativo, o puede modificar ese acto administrativo, pero en un proceso que va a ir hasta el Tribunal Supremo, tal como están las cosas. Se los adelanto, se llama la acción de lesividad, es decir, cuando una de las administraciones, cuando la administración pública, ¿no?, pide que quede sin efecto su propia decisión. Se llama acción de lesividad. Se tramita como en un paralelo, como en un mirror, como en un espejo, como en la vía contencioso administrativa, donde el administrado demanda, ¿no es cierto?, a la administración. Aquí la administración no es que se está demandando a sí misma, sino que está pidiendo la autorización para modificar una de sus decisiones. Y la otra de las causales es, dice, cuando el derecho ha sido concedido, lo puede modificar libremente, ¿no?, en calidad de derecho precario. A ver, los derechos precarios son aquellos que son concedidos como un favor o como resultado de ciertas actitudes de tolerancia y tal. Un ejemplo me ayudará a explicarles mejor estas circunstancias. Las vendedoras del mercado Rodríguez pagan centaje, ¿no es cierto? Entonces se ubican en tal esquina y entonces hacen pagos mínimos. Pero es muy frecuente escucharles decir, ¿no?, aquí estaba antes mi madre desde 1960 y más antes que ella estaba mi abuela y entonces me lo ha dejado. No hay eso. El centaje, se sientan y venden, utilizan la calle, digamos, para vender sus productos, como en un mercado, el mercado Rodríguez. Ese es un derecho precario. Entonces, ese no es un derecho que pueda ser invocado como vulneración si un día el alcalde decide, no lo va a hacer, porque por supuesto hay un problema social de por medio. Y diga, ya, el mercado Rodríguez ya no funciona en la Rodríguez. El mercado Rodríguez, porque es el nombre de la calle, ¿no? El mercado Rodríguez se va a ir 10 cuadras más arriba. Y esto no se va a vender más. Entonces, ese derecho precario no puede sobreponerse a una decisión que se tomara desde el gobierno autónomo municipal en este sentido. En teoría, técnicamente, teóricamente, sí se lo podría hacer. Los derechos precarios no asumen o no se asume con respecto a ellos mayores exigencias, no hay reparación cuando son suspendidos y de hecho, si se tomó la decisión en un sentido y ahora se ha cambiado en otro sentido con otro acto administrativo o se ha modificado simple y llanamente, se ha revocado ese acto, ¿no?, entonces no ha lugar a responsabilidad alguna por parte del ente emisor de dicho acto. No sé si eso le aclara a la doctorita Pujlo. Sí, doctor, muchas gracias por la explicación. Ahora, sobre ello, doctor, si bien esta norma es específica para los actos administrativos que reconocen derecho, ¿qué pasa con los actos administrativos que establecen obligaciones, como por ejemplo las resoluciones que emite el SIN de la determinación de la deuda tributaria? Puede hacer la revocación de sus actos cuando, pese a que ya ha sido notificado al contribuyente de que debe un determinado monto. Ya, fíjese que usted mismo ya me anticipa la respuesta. La ley del procedimiento administrativo se aplica con carácter supletorio cuando no hay otra norma de procedimientos. Entonces, en el ámbito tributario la figura es diferente. Incluso al principio de nuestra reunión se dijo es que allá imperan o están vigentes
otros principios o están vigentes con mayor intensidad, ¿no? Los principios, por ejemplo, de la verdad formal y no tanto de la verdad histórica, etc. En el ámbito tributario la figura es diferente, ¿no? Ahora, si en el ámbito tributario no se tuviera alguna previsión sobre alguna circunstancia específica, ¿no? Solo en un caso extraordinario podría aplicarse por analogía a alguna solución que tenemos en la ley del procedimiento tributario, porque en materia procesal tributaria rigen principios propios. Quienes han tramitado asuntos tributarios saben muy bien, ¿no?, que los principios que guían el procedimiento tributario, sigo insistiendo en estos términos, tienen otras características y algunos principios que incluso pueden parecernos que son los mismos, se aplican con ciertos matices o dentro de ciertos alcances. No es igual. Entonces, no confundir el procedimiento administrativo a secas con el procedimiento administrativo tributario. Ahora sí, doctora Pujron. Está bien, doctor. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doctor, nuevamente, buenas noches. Mil disculpas por la molestia. Quisiera, Usted doctor, es Alejandro, perdón, Rodríguez, creo. Rodríguez, abogado. Ya, doctor Rodríguez, a sus órdenes. Doctor, evidentemente en la explicación que usted emitía en el video número 3 respecto al principio de buena fe y tomando lectura de aquello, evidentemente hay ciertas incoherencias y no termino hasta ahora de digerir esa, tal principio. No sé si usted fuera tan gentil de podernos explicar un poquitito más a profundidad y tal vez con algún ejemplo, le pediría por favor. ¿Sobre qué quiere la explicación, doctor Rodríguez, en lo que toca al principio de buena fe? Sí, el principio de buena fe. Ya. Bueno, en primer lugar, no hay exactamente un principio de buena fe. Hay una presunción de buena fe. Nosotros no vamos a presumir que nuestro vecino nos está espiando, ¿no es cierto? Presumimos que él vive su vida, nosotros vivimos la nuestra y no hace cosas extraordinarias o malas, en principio. Ahora, es tal la confianza que debiera preservarse entre la administración y los administrados, que esta presunción ha llegado también hasta nuestro sistema jurídico y hasta el catálogo de principios. Pero volvemos otra vez al inicio, ¿no? No es un principio, es una presunción. Pero bueno, resulta que también de otro lado se ha invocado muy frecuentemente, ¿no?, la buena fe y ha adquirido calidad incluso hasta de principio. Pero en el fondo es una presunción. Nosotros, entonces, en cualquier procedimiento, ¿no?, presumimos la buena fe. La mala fe no puede presumirse, sería inconstitucional. Estaríamos presumiendo algo negativo de entrada, ¿no es cierto? Entonces, no podemos inferir lógicamente, ¿no?, esa prevención contra alguien porque, salvo que sigamos, y aquí lo interesante, hayan procedimientos destinados, ¿no?, a poner en evidencia la mala fe con la que se ha actuado. Ahora, ¿cuándo y dónde podemos hacerlo? No hay un procedimiento que nosotros tengamos específico para quitarle la máscara, la careta de la buena fe, ¿no?, al administrado y poner en evidencia que ha actuado de mala fe. Hace un momento preguntaba una de las participantes y decía, ¿y qué tal si el administrado ha ocultado documentos? Y yo le decía, en sede judicial tendría que haberse demostrado que hubo ocultación de documentos, que se actuó de esta manera, seguir todo un proceso. ¿Cómo podríamos evitarnos el seguir todo ese proceso? En materia tributaria hay un procedimiento chiquito,
Es un procedimiento destinado, es el único caso que yo conozco de la revisión de nuestro sistema jurídico, es el único caso que yo conozco, está en el Código Tributario, por el cual, ¿no?, se puede poner en evidencia que el contribuyente ha actuado de mala fe. Pero esta es una excepción a la regla que debemos presumir la buena fe. Ahora, esto como antecedentes. Hemos señalado que es tal la frecuencia con la que se invoca la buena fe que ha adquirido calidad de principio, a tal punto que inclusive está en la misma ley del procedimiento administrativo, dice, ¿no?, al lado del principio de legalidad y de la presunción de legitimidad. ¿No es cierto? Ha actuado conforme a ley, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la figura es esa, no necesariamente no vamos a exigir que solamente estén los principios y no ingresen las presunciones. La presunción actúa como un principio también cuando se la ve con mucha perspectiva, porque justamente desde hace por lo menos 2000 o 2500 años en las sociedades humanas nosotros invocamos la buena fe. El respeto a la palabra dada, por ejemplo, ese es otro principio, ¿no? La honestidad en las costumbres, etcétera, porque son inherentes a la buena, a la armonía, a las buenas relaciones que deben tener los humanos entre sí, y entre ellos y el Estado, o con sus organizaciones políticas, porque sobre esa base, bueno, pues la comunidad humana avanza hacia sus fines. Entonces, es estrictamente hablando, para resumir, una presunción, pero está la frecuencia de la invocación de la buena fe que adquiere calidad de principio o se la asimila a la buena fe a un principio. Es más, en el ámbito civil, en el Código Civil, el 1297 creo que es, dice, los derechos se ejercen y las obligaciones se cumplen conforme, ¿no?, al ordenamiento jurídico, a los principios y a la buena fe. Entonces, fíjense cómo la buena fe ha sido equiparada, siendo una presunción, a un principio. ¿Le satisface esa explicación, doctor? Sí, doctor, muchísimas gracias. Ya, vale. Son ya las 9:10. ¿Hay todavía alguna pregunta para ya ir cerrando y aprovechar el tiempo que nos queda? Disculpe, doctor, una consulta, por favor. Adelante, por favor. Esto ya es fuera de la materia, más que todo con el tema del trabajo. ¿Qué posibilidad podría tener usted de poder ampliar hasta mañana al mediodía, digamos, para poder entregar todos los trabajos? Ya, como yo voy a ser el que va a calificar, yo les voy a aceptar que entreguen con un par de horas de retraso, digamos, ¿no? Atentos a que los videos todavía no estaban disponibles. No se hagan mucho problema con eso. Yo no creo en esas visiones, no sé, en esas reglas absolutas. Si no entrega hasta las 11:59 y entregó a las 12:01, ya la muerte le cayó. No, no hay eso. Así que yo voy a actuar como hermano mayor y yo entiendo las circunstancias. Ahora, esto no quiere decir, bueno, como ha dicho que es como un hermano mayor, bueno, pues que sea hermano mayor hasta el lunes que voy a presentar en la tarde. No, no es así, ¿no? Entonces háganlo oportunamente, hagan su esfuerzo, su mejor esfuerzo,
y dejen lo otro de parte de parte mía, ¿ya? Entonces no se hagan mucho problema con que estoy presentando 2 horas más tarde. Lo importante es que hagan, o sea, y ni siquiera es para mí, porque yo qué obtengo, qué beneficio o qué mayor dato tengo de que ustedes hagan y tomen apuntes. Ninguno, ¿no es cierto? Es con el afán que ustedes fijen su atención en las categorías propias del derecho procesal administrativo y bueno, pues uno se acuerda mucho mejor cuando las ha dibujado, ha hecho flechitas, ha desarrollado conceptos, ha reflexionado sobre las mismas. Miren qué distintas las preguntas que ustedes me formulan esta noche a las del martes pasado, porque el martes pasado todavía la gran mayoría no había visto los vídeos. En cambio ahora sí ya tienen una idea de lo que se ha dicho allí. Entonces, y además ya están haciendo sus mapas conceptuales, sus resúmenes críticos. Entonces, es otro el escenario en el que nosotros estamos. Bien, señores, entonces, si no hay ninguna pregunta adicional, podríamos ya ir cerrando. Voy a, apenas concluya la sesión de esta noche, voy a mandarles incluso por WeTransfer, que creo que es lo más rápido, el video número 4 y el 5, que son los que tienen problema, para que de esa manera puedan ustedes bajarlos de manera inmediata. O mejor por Google, ¿no? Drive. Sí. Reiteraré entonces los links, porque a pesar que no hay limitación, pueden bajarse, la limitación es en el tiempo. Lo voy a mandar entonces por WeTransfer, de tal suerte que todos van a tener su 4 y 5, si es que no los hubieran bajado oportunamente, hasta las 11 y media de esta misma noche. Última oportunidad, ¿hay todavía alguna pregunta? Señores diplomantes. Bien. Doctor, una consultita. Sí, Leticia, dígame. Es decir, entonces que podemos presentar la tarea hasta las 2 de la mañana de hoy. Sí. Es así, mañana ya no se va a poder. De la mañana. Bueno, las 2 de la mañana ya es mañana, ¿no? Claro, ajá. Ya, presenten así, aunque sea hasta esa deshora y olvídense no es un plazo fatal, ¿ya? Entonces, háganlo con confianza. Ya, muchas gracias. Buenas noches, docente. Le hablo Fabiola Caspa. Licen, le pediría por favor que nos dé plazo hasta el día de mañana, por favor, para hacer bien también nuestro trabajo con estas explicaciones del Zoom. Y ya ha quedado claro también algunos puntos. Ya, entonces optaremos por lo sano. Tienen mañana, entonces hasta media mañana. ¿Les parece hasta las 10 de la mañana, incluso para levantarse con comodidad, desayunar y hacer su mapa? ¿Está bien? Sí, Lisa, muchas gracias. Está bien por mi parte, que comentarán también mis compañeros, pero yo estoy agradecida que nos dé plazo. Muchas gracias. Listo, licenciada o doctorita, que les vaya bien y que tengan un buen descanso o que terminen de hacer sus trabajos, ¿ya? Muchas Gracias, doctor. Por su atención Gracias, Lisa. y Gracias. ya será hasta el siguiente martes. Muy buenas noches y que les vaya muy bien. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, Licenciada doctor. Isabel, Buenas entonces quédese usted tranquila, yo voy a tener presente a la hora de hacer la corrección porque yo voy a tomar en consideración que ellos han pedido que se les conceda tolerancia de unas horas más para presentar ese es su mapa conceptual. ¿Ya?